digamos, espacio entre las células y ese espacio nos permite ver el edema. En este cuadrito estamos repitiendo lo mismo desde, digamos, que ocurre la menstruación, la fase proliferativa, el día 14º ocurre la ovulación y vemos esas teclas de piano en las glándulas y ya empezamos, digamos, con la fase secretora, ¿no? Al inicio una fase temprana, una fase media y una fase ya tardía premenstrual, ¿no? Si es que no ha ocurrido fecundación y nuevamente todo este endometrio cae, ¿no? Las glándulas también sufren un proceso de apoptosis y se desprende todo el epitelio. Este cuadrito es lo que me acuerdo que también ya les expliqué, es más o menos el fechaje del endometrio. Esto se hace, digamos, cuando hay problemas, digamos, para que se ocurre el embarazo. Entonces, lo que se hace es observar si todo el embarazo, todo el ciclo ocurre de una manera normal. Entonces, en diferentes momentos, los ginecólogos toman biopsia de endometrio a las pacientes y se hace el fechaje, ¿no? Para ver en qué día está y si es que en verdad ocurre ovulación. Entonces, para eso se hace esto, ¿no? Aunque claro, ahora ya digamos con la parte de los métodos hormonales, de la inmunistoquímica y otros marcadores que se utilizan en sangre, ya prácticamente esto ya no se utiliza mucho, ¿no? Salvo, digamos, en las áreas donde se trabaja la parte de, digamos, patología reproductiva, y sí se trabaja, ¿no? En los hospitales prácticamente ya no se pide estos análisis, ¿no? Ya hará pues unos 5, 6, tal vez un poco más, en que ya no nos mandan endometrio para hacer el fechaje, ¿no? Entonces, antes sí nos enviaban y teníamos que ver en qué fase del ciclo va o del ciclo endometrial nos encontramos. Entonces, y ya digamos, cuando ocurre la menstruación, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Todo ese endometrio que se ha preparado va a caer, ¿no? Entonces, vamos a ver que esas arteriolas también se empiezan, digamos, a tener también el efecto hormonal y ocurre también un proceso, digamos, de isquemia y esta isquemia va a hacer que las glándulas también se necrosen. Entonces, todo eso contribuye a que el endometrio se denude, caiga y ocurra la menstruación, ¿no? Entonces, una vez que ocurrió la menstruación, también termina y nuevamente vamos a entrar en el nuevo, cíclicamente en el endometrio proliferativo, la ovulación y luego, digamos, el endometrio secretor, ¿no? Entonces, más o menos es algo cíclico que ocurre desde que la mujer empieza, digamos, su primera menstruación hasta que termina, ¿no? Desde la menarquia hasta la menopausia. Acá en este esquemita, la fase proliferativa, se acerca la fase secretora y la menstruación. Ahora también tenemos que recordar que en la capa basal no hay, digamos, el efecto hormonal. Es un endometrio que va a dar lugar a la capa funcional que sí tiene el efecto hormonal, ¿no? En la capa basal vamos a ver que eh, ahí, digamos, están acá o se observan las ramas de las arterias. Estas arterias son las que van a llegar a la capa funcional para formar las arteriolas ya en la fase secretora, ¿no? Las características generalmente tienen un periodo variable desde 21 hasta 35 días el ciclo menstrual, la menarquia de 11 a 13 años, la menopausia de 48 a 52, ¿no? Tiene su, digamos, hay margen desde una edad hasta la otra, ¿no? Acá también el cuadrito, los días en que ocurren todos estos periodos, ¿no? Ahora, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es el miometrio. Como sabemos, es una gruesa capa de músculo liso, ¿no? Entonces, esta gruesa capa de músculo liso tiene haces musculares en diferentes direcciones. Por eso que cuando vemos un miometrio, vamos a ver, digamos, unos haces que están yendo paralelos en una dirección y otros están yendo en otra dirección. Esto es normal, ahí vamos a observar en medio de las fibras musculares lisas también la parte vascular, ¿no? Acá tenemos ramas, cómo ingresan. Todo esto correspondería, digamos, a la parte del músculo, al miometrio y acá el endometrio, ¿no? Acá tenemos las arteriolas espirales, las arteriolas basales,
la arteriola radial, la arteriola arcuata y la arteriola ovárica, ¿no? Ahora, cuando se hace, digamos, histerectomías, también se, digamos, se tiene en cuenta esta irrigación, ¿no? Para poder sacar, digamos, lo que son los parametros que vienen, que corresponderían al ingreso de los vasos al útero. Entonces, se da más o menos a nivel entre el istmo y el cuello uterino, es decir, entre la unión de lo que es el cuello y el cuerpo uterino, por ahí más o menos están ingresando los vasos. Entonces, todos los vasitos que ingresan cuando hay una neoplasia se retiran, ¿no? Con un margen más o menos de unos 3 a 4 centímetros de longitud de los vasitos para ver si es que hay tromboembolia, ¿no? Si es que hay, digamos, embolia a nivel de las arterias o de los linfáticos. Bien, chicos, hasta acá sería este primer PPT. ¿Alguna pregunta para continuar con el segundo? ¿Podemos continuar o hay alguna pregunta? Ya, entonces continuamos, ¿ya? Entonces, ¿ven la pantalla? Ay, Sí, chicos, doctora. ya. ¿Están viendo? Sí, un mapa. Ya, perfecto. Entonces, la segunda parte vamos a tratar lo que es trompa uterina y ovario, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a ver, ya vamos a ver, digamos, lo que corresponde a estos otros órganos que son parte también del aparato reproductor femenino, ¿no? Entonces, vamos a ver el ovario y las trompas. Y también sé lo que correspondería, lo que nos queda a lo que es la vulva, ¿no? Entonces. Dentro todavía de los genitales externos nos queda lo que son los ovarios, las trompas uterinas, que vienen a ser los conductos por los que van a viajar, digamos, los óvulos, ¿verdad? Acá tenemos con las guías, eso está mostrando las trompas. Como les había hecho mención, si nosotros queremos ubicar el ovario y la trompa, nos tenemos que poner detrás de la paciente, ¿no? Detrás de la paciente vamos a ver los ovarios y hacia la parte delantera va a estar la trompa. Entonces acá estamos mirándole frente a la paciente, por eso que estamos viendo las trompas como que nos miran, ¿no? Vean, son unos tubos alargados que están adyacentes a los ovarios, ¿no? Ahora, en cuanto a su estructura, la trompa tiene mucosa con epitelio monoestratificado cilíndrico ciliado con células mucíparas. Tiene unas célulitas que van a producir una pequeña cantidad de moco. Tiene su lámina propia, tiene su capa muscular con una capa interna circular y una externa longitudinal y la parte más periférica, la serosa, ¿no? Acá vemos lo que corresponde, digamos, a la mucosa, la capa muscular y la serosa, ¿no? Tiene epitelio, por eso es serosa. Acá estamos viendo la capa muscular y la luz de la trompa, ¿no? Con este epitelio que forma como una especie de vellosidades, como una especie de remos, que tienen, digamos, estas prolongaciones para mover, digamos, o permitir el paso empujar al óvulo, ¿no? Acá ya la parte más externa tendríamos las células mesoteliales, ese epitelio plano, tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas. Entonces, las trompas tienen tres partes, tienen el infundíbulo, la ampolla y el istmo, ¿no? Entonces, en el infundíbulo, como sabemos, es la parte más lateral de las trompas, está en asociación con los ovarios y en su parte más distal vamos a tener las fibras, ¿no? La ampolla es la parte más ancha y es el lugar de la fecundación. Tiene más o menos una longitud de 7 8 centímetros y el istmo es la parte que se estrecha y está unida al útero. Acá llevamos viendo mayor aumento el epitelio. Acá se nota mejor todavía cilíndrico, ciliado y tiene células mucíparas. Acá ya está la célula mucípara. Es una célula que tiene citoplasma claro, núcleo central
Acá vemos, ¿no? Acá mayor aumento, la célula musípara. Hay coloraciones también que nos permiten verla, ¿no? Acá estamos viendo con la coloración de paz, ven una célula musípara y las células cilíndricas que tienen sus cilios, ¿no? Visto con microscopía electrónica y acá también otro cortecito que nos permite ver los cilios. Acá igual. Pues ahora la estructura del ovario es también, digamos, tiene sus capas, ¿no? Vemos una corteza, que es la parte más periférica en la que vamos a encontrar el epitelio germinal. Va a tener, digamos, una parte más periférica que se considera la superficie donde encontramos un epitelio de células planas y luego vamos a encontrar la parte, digamos, germinativa donde encontramos los folículos primordiales y primarios, ¿no? Ahora, este epitelio germinal tiene también su lámina propia, que es tejido conectivo laxo, ¿no? Luego la parte central del ovario es la médula donde encontramos tejido conjuntivo y la parte externa, la serosa, ¿no? La que le cubre. Acá vemos el ovario, toda esta parte de acá es la corteza, la parte más periférica. Entonces vemos acá una rayita más, mucho más externa, es la parte, digamos, del epitelio de superficie. De este epitelio de superficie es donde se generan los cistoadenomas serosos y mucinosos, ¿no? Que una vez que se malignizan son sumamente agresivos, porque al estar, digamos, más externamente están en contacto con el mesenterio, con la cavidad abdominal y puede hacer metástasis a otros órganos, ¿no? Entonces, un poco más hacia la parte interna tenemos la corteza con los folículos acá primordiales y luego los primarios, ¿no? Van madurando en diferentes momentos hasta que se produce, digamos, el día de la ovulación, en el que el folículo se aproxima a la parte más superficial, se rompe el epitelio y permite la salida del óvulo, ¿no? Entonces acá estamos viendo la salida del óvulo. Ese folículo que ha quedado se va a transformar en lo que es el cuerpo lúteo inicial y después vamos a ver un cuerpo lúteo maduro, ¿no? Que si ocurre, digamos, la fecundación, todavía se va a encargar de producir las hormonas para que luego ya la placenta reemplace al cuerpo lúteo, ¿no? Y este cuerpo lúteo involuciona llenándose toda la parte interna del tejido conjuntivo y toma, digamos, un color blanquecino mirándolo macroscópicamente, ¿no? Y cuando vemos al microscopio lo vamos a ver la parte fibrosada de color rosado, ¿ya? Acá estaríamos hacia la parte periférica, la corteza. Este es el epitelio que les hago mención, es un epitelio simple que le cubre a toda la parte externa del ovario, ¿no? Y acá tenemos los folículos en diferentes etapas de maduración. Acá otro cortecito, un cuerpo albicans, un cuerpo lúteo hemorrágico, porque tiene en esta parte donde era la cavidad antral, donde había este líquido antral, una vez que ha salido el óvulo, también se rompen los vasitos, los hematíes caen a esta parte central y por eso se ve hemorrágico, ¿no? Acá estamos viendo los folículos primordiales, los primarios, secundarios y los terciarios. En un corte histológico mixto con lupa, vemos prácticamente todo el ovario, el cuerpo lúteo es bastante significativo, la parte central hemorrágica. Esta es la parte, digamos, del medio de la médula, donde hay tejido conectivo y vasos. Y acá vemos, ¿no? Con esta coloración que está viéndose de color azulito, que es la coloración de tricrómica de Mason, nos permite ver, digamos, toda la parte fibrosada, todo lo que tiene fibroblastos, todo lo que ya sea colagenizado tiene colágeno. Entonces, los cuerpos albicans, que ya son cuerpos duros, los vemos de color azul porque tiene tejido conectivo, ¿no? Acá estamos viendo un quiste folicular. Muchas veces estos folículos que una vez que ha salido el óvulo, queda líquido antral, ¿no? Entonces pueden dilatarse y formar quistes foliculares hacia la parte periférica, que es lo que seguramente ustedes van a ver también en algunos informes cuando se hacen las histerectomías, ¿no? Acá mayormente estamos viendo más la parte ya más periférica, todo lo que corresponde a los folículos primordiales, ¿no? Y acá ellos los que están madurando en diferentes etapas, ¿no? No es que digamos uno empieza y solo uno, ¿no? Sino
simultáneamente vamos a encontrarlos en diferentes etapas, ¿no? La parte cortical y la parte medular. Acá todo lo que corresponde a la corteza, ese epitelio de superficie que les decía, la parte donde están los folículos y la médula, la parte central. Esta es el hilio hacia la médula, donde vemos vasos sanguíneos, ¿no? Y tejido conectivo. Acá vemos a los folículos, los primordiales son los más pequeñitos. Tenemos al óvulo cubierto por un epitelio plano. Una vez que empieza el efecto hormonal, estas células planas se van a convertir en células cúbicas y van a empezar a dividirse, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar a ver la formación de los folículos primarios. Estas células cúbicas empiezan también a multiplicarse y formar varias hileras, ¿no? Entonces estas células que se dividen van a formar lo que es lo que conocemos como la teca, ¿no? El folículo o el óvulo va a seguir estando también hacia la parte central, empiezan a dividirse más y más las células y estas mismas células van a formar un cúmulo que va a levantar el óvulo hacia la parte, digamos, central, también va a empezar a producirse el líquido antral. Entonces, esto es lo que llamamos la cúspide, ¿no? O el cúmulo soforus, cuando se levanta al óvulo hacia la parte central, acercándonos al día 14 o el día de la ovulación, ¿no? En que el óvulo sale, este folículo se acerca hacia la parte periférica porque es como una bolita, hacia la parte más externa se rompe el epitelio de superficie y sale el óvulo el día 14. Entonces, acá tenemos una fase folicular. Como lo vemos esto en el endometrio, lo estamos viendo en la fase proliferativa, ¿no? Ocurre la ovulación y empezamos con la fase secretora a nivel del endometrio y en el ovario, una vez que ha salido el óvulo, esto se convierte en cuerpo lúteo. Todas estas células que estoy señalando acá son las células de la teca. Los que están por acá serían las células de la teca interna, más periféricamente vamos a tener a las células de la teca externa y luego las células, digamos, luteales, las más periféricas, ¿no? Acá estamos viendo el cuerpo ya albicans, en el que también ya se ha fibrosado y queda de un color blanquecino, ¿no? Acá las etapas, folículos primordiales. Más o menos podemos tenerlos hasta los 50 años. Vamos a seguir todavía, podemos ver algunos folículos primarios. Ahora, la maduración tiene un tiempo más o menos de 70 a 85 días, ¿no? Similar también a lo que ocurre con los espermatozoides. Empiezan los folículos a madurar. Acá vemos al folículo de Degraf o folículo terciario con las células de la granulosa, ¿no? Todo esto son las células de la granulosa. Esto desde el folículo de Graf hasta que sale el ovocito en el día 14, más o menos pasan 48 horas, ¿no? Acá estamos viendo la salida, vean cómo se aproxima el folículo hacia la parte más